buenas tardes a todos. La verdad que muy interesante, me toca moderar este panel con dos exponencias y un tema muy interesante que vamos a abordar desde, por un lado, Jessy nos va a contar un poco cómo, con sus análisis, con su tesis doctoral, cómo producir más y después Cachi nos va a explicar también cómo hacerlo mejor, cómo utilizarlo mejor a ese silaje para aprovecharlo. Así que bueno, vamos a arrancar con vos, Jessy, si querés, y de ahí después lo pimponeamos con Cachi. Bueno, buenas tardes, gracias por quedarse hasta casi el final de esta jornada. Acá nos encontramos en el panel de generación de forrajes de calidad. Como les introdujo Mario, yo les voy a contar un poco de cómo producir más maíz para hacer silo y luego Cachi les contará un poco de cómo aprovechar mejor nutricionalmente este silaje. Yo les voy a contar, esta presentación se titula Aptitud silera al maíz y les voy a contar una experiencia desde la academia sobre cómo producir más materia verde para hacer silo. Durante las distintas presentaciones que estuvimos viendo hoy, hemos hablado durante todo el día de qué tan importante es el cultivo de maíz para la Argentina. Y hemos visto también que estamos ante una revolución productiva del cultivo de maíz. Hemos visto cómo se hace maíz a lo largo y a lo ancho del país. En el panel que estuvo anteriormente hemos visto también qué tan importante es el maíz para todas las regiones de la Argentina. Y lo que hemos visto también es cuánto se ha incrementado la superficie destinada a maíz en Argentina. Si miramos en este gráfico, tenemos la evolución de la superficie sembrada con maíz desde 1970 en adelante hasta la actualidad. Y lo que pudimos ver es que la superficie con maíz se más que duplicó durante los últimos 20 años, ¿sí? Veníamos de tener unas 3 o 4 millones de hectáreas del cultivo y actualmente estamos arriba de las 9 millones de hectáreas. Y esto ha estado muy relacionado con uno de los factores más importantes que ha permitido este incremento más que sustantivo en el área de maíz, es la posibilidad de diferir la fecha de siembra del cultivo. Siempre que hablamos de maíz, para la región núcleo maicera en Argentina, estábamos muy acostumbrados a las tradicionales fechas de siembra tempranas del cultivo, septiembre, octubre, donde obteníamos rendimientos muy altos, pero gran variación interanual de los rendimientos debido a que estaban expuestos muy frecuentemente a déficit hídrico alrededor de la floración. La posibilidad de diferir la fecha de siembra hacia fechas de siembra más tardías, posibilitada entre otras cosas por tener maíces con tecnología ABT, nos ha permitido sembrar en una ventana de siembra diferente desde, por ejemplo, noviembre, diciembre e incluso enero. Y esto ha permitido poder hacer maíz en lugares donde antes no se hacía maíz. Y estos lugares donde actualmente se hace maíz, en general, están no en la región núcleo maicera, no hacia las zonas húmedas, sino que la mayor parte del incremento en el área que se ha hecho maíz en los últimos años tiene que ver con incrementos en el área en lugares subhúmedos de Argentina. Es decir, que ya estamos haciendo maíz en lugares, primero, donde no se hacía maíz y en lugares que están mucho más alejados, por ejemplo, de los puertos. Es decir, que ya el destino grano, que es el más tradicional, bueno, empieza a competir con otros destinos. Lo que ha permitido poder hacer maíz en lugares más alejados de los puertos es una diversificación de usos y destinos del cultivo. Lo que se ha dado durante los últimos años es un fuerte incremento del mercado interno, del consumo interno del cultivo de maíz. Entre esos usos, que no son el tradicional destino de grano para exportación, lo que yo hoy les voy a contar es que, por ejemplo, durante la última campaña, estos son datos de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, 1.200.000 hectáreas de maíz fueron ensiladas y en una proporción muy parecida con destino para carne y con destino para leche, ¿sí? A pesar de estas tendencias, es decir, más cantidad de maíz, importante el atraso en la fecha de siembra, importante la diversificación en usos y destinos de cultivos, buena parte de la investigación que se ha hecho en Argentina para maíz, para la zona núcleo maicera y en parte de los programas de mejoramiento han estado centrados principalmente en maíces orientados a fecha de siembra temprana con destino a grano. Es decir, mirar casi siempre, bueno, maíces que tengan mejor rendimiento como única cosa.
Entonces, lo que yo hoy les voy a contar es una experiencia que tuvimos experimental durante mi tesis de doctorado, donde nos propusimos como objetivo evaluar la aptitud para grano y para silo de diferentes híbridos de maíz con distinto uso final. Grano, doble propósito, o sea, híbridos con buen comportamiento para hacer grano o para hacer silo, y híbridos que se comercializan comúnmente para hacer silo, en condiciones ambientales diferentes, que incluyeron fechas de siembra, o sea, siembras tempranas y tardías, y niveles de fertilización nitrogenada. Lo que hicimos entonces fue desarrollar una serie de experimentos a campo en INTA Pergamino, donde lo hicimos durante 2 campañas agrícolas y en cada una de ellas tuvimos 2 fechas de siembra. Una fecha de siembra temprana del mes de octubre y una fecha de siembra tardía del mes de diciembre. En cada una de esas condiciones evaluamos 2 niveles de fertilización nitrogenada. Una condición que contaba solamente con el nitrógeno inicial a la siembra que había en el suelo y otra condición en la que aplicamos nitrógeno hasta alcanzar 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y aquí evaluamos 8 híbridos que fueron agrupados según su destino o según su aptitud. 3 de esos híbridos tenían más aptitud para grano, 2 doble propósito y 3 híbridos para silo. ¿Y qué es lo que evaluamos? Bueno, evaluamos 2 cosas, entre muchas otras, las que les voy a contar son estas. Evaluamos la aptitud para producir grano y la aptitud para hacer silo. La aptitud para generar grano, lo que todos conocemos, rendimiento en grano, que lo evaluamos comúnmente a través de sus componentes, el peso de los granos, y el número hacemos rendimiento a madurez fisiológica. Ahora bien, cuando hablamos de silo, bueno, si hablamos de silo, de planta entera, ya la complejidad es un poco mayor, no nos interesa por ahí solamente los granos, sino también qué es lo que ocurre con los otros componentes de la planta, o sea, el tallo y las hojas. Para esto lo que hicimos fue realizar, a partir de unos 15 días después de la floración, íbamos y cortábamos plantas de la parcela a una altura de una máquina picadora y separábamos estas plantas en 2 fracciones, una correspondiente al tallo y a las hojas y otras a las espigas. Y íbamos viendo la evolución de la materia verde. Después lo que hacíamos era, teníamos ya la materia verde, teníamos también la materia seca porque lo secábamos y no solo teníamos para la planta entera, sino para estos 2 componentes, el tallo y las hojas y las espigas. Y lo que calculamos fue una ventana óptima de picado entre 30 y 40% de materia seca de la planta entera. Esto puede ser muy útil principalmente si el destino del silo es hacer leche, ¿sí? Y una vez que teníamos las plantas enteras y cada una de sus fracciones, la materia seca, también evaluamos parámetros asociados con la calidad de esta materia seca para hacer silo. La más importante, la digestibilidad de esa materia seca, tanto de la planta entera como de las espigas y del tallo y de las hojas, y también, por ejemplo, la fibra detergente ácida, la fibra detergente neutra, la lignina. Entonces, lo que les voy a mostrar primero fueron los resultados de lo referido a la aptitud para grano, o sea, el rendimiento en grano. Estos son los resultados correspondientes a cada uno de los años del rendimiento en grano expresado en kilogramos por hectárea para cada combinación de fecha de siembra y nivel de nitrógeno. Lo que pueden ver es que exploramos niveles bastante altos de rendimiento que cuando atrasábamos la fecha de siembra no observamos caídas significativas en el rendimiento para nuestras condiciones y lo que sí vimos es que, muy importante, nitrógeno. Tuvimos un efecto mayor en la fecha de siembra temprana porque en la fecha de siembra tardía arrancamos con muchísimo nitrógeno en el suelo a la siembra, pero, atención, es muy crítico porque aún arrancando con 100 kilos de nitrógeno por hectárea a la siembra en el suelo, nitrógeno resultó limitante del peso de los granos en fechas de siembra tardías, ¿sí? Así que, importantísimo nitrógeno para maximizar rendimiento, independientemente de que estén en una fecha de siembra tardía y que arranquen con mucho nitrógeno en el suelo. Luego, ¿qué pasó con los tipos de híbridos que evaluamos? Bueno, teníamos, dije, híbridos para grano, aquí en naranja, híbridos para doble propósito, en celeste, híbridos para silo, en verde. Tal como esperábamos, evidentemente, sí, los híbridos para grano presentaron el mayor rendimiento en grano, seguidos por los de doble propósito y seguidos por los de silo. Tal vez si uno quisiera hacer un silo para producir carne, uno diría, bueno, me quedo con el híbrido que tiene más rendimiento en grano y es lo que habitualmente se hace. Pero bueno, lo que quisimos explorar un poco más
es decir, bueno, si nos interesa qué es lo que está pasando con la fibra, por ejemplo, bueno, hay que prestarle un poquito más de atención a lo que está ocurriendo con el tallo y las hojas. Así que lo siguiente que vimos es la parte de aptitud para silo de estos híbridos. Lo primero que yo les conté es que en principio determinamos una ventana óptima de picado, que la determinamos entre un 30 y un 40% de materia seca de planta entera. Esto puede depender, obviamente no es algo fijo, sino que puede depender del tipo de producción o el objetivo que tenga productivamente este silo. Y entonces, lo primero que pudimos ver respecto de los ambientes es qué pasaba con la duración de esta ventana óptima de picado, que es muy importante para definir el tiempo óptimo en el que uno puede ir y picar estas plantas para hacer silo. Bueno, algo muy interesante es que conforme uno atrasa la fecha de siembra, se producen incrementos muy importantes en la duración de esta ventana óptima para silo, que son de alrededor de un 50%. Es decir, que pasar de una siembra temprana a una siembra tardía nos permite extender el momento óptimo de picado alrededor de un 50%. Esto puede ser interesante si uno tiene una limitación de, bueno, cuánto tiempo tiene el contratista para ir, o si hay una limitación, bueno, ahí tiene un tiempo más extendido si hace una fecha de siembra tardía. Y no tuvimos diferencias en la duración de la ventana de picado entre las condiciones de nitrógeno, pero sí algo interesante que pasa en la elección de los híbridos. En una fecha de siembra temprana, los distintos tipos de híbridos, elegir un híbrido para grano, para doble propósito, para silo, no tuvo ninguna influencia sobre la duración de la ventana de picado. Ahora, cuando nos fuimos a fechas de siembra tardías, ahí sí, los híbridos para doble propósito y para silo presentaron una ventaja, o sea, una mayor duración de la ventana de picado respecto de elegir un híbrido para grano. Ahora bien, ya les hablé de la duración del momento óptimo para hacer el silo. Bueno, ¿qué pasó con la producción de materia verde? Bien, acá tenemos la diferencia de la producción de materia verde para las fechas de siembra tempranas en azul y en rosa para las fechas de siembra tardías. Y lo que pudimos ver es que pasar de una fecha de siembra temprana a una fecha de siembra tardía sí generó incrementos en la materia verde total. Y esto estuvo asociado principalmente porque se tenía un componente, las plantas eran más grandes, entonces teníamos un componente más grande de tallo y de hojas. ¿Qué pasó con el nitrógeno? Igual que con el rendimiento en grano, nitrógeno súper importante para maximizar la producción de materia verde, ¿sí? Incrementos significativos de aplicar nitrógeno, tanto en fecha de siembra temprana como en fecha de siembra tardía para producir más materia verde. ¿Y qué pasó con los híbridos? Acá, muy importante, pasar de tener un híbrido para grano a pasar a tener un híbrido de doble propósito de silo representa una ventaja, fue alrededor del 7% de producción de materia verde. Y por último, ¿qué pasó con la digestibilidad? Estos resultados son de la combinación de la fecha de siembra y del nitrógeno. ¿Y qué pasó con la digestibilidad de la planta entera? Bueno, pasar de una fecha de siembra temprana a una fecha de siembra tardía sí nos redujo un poquito la digestibilidad. Y lo que encontramos es que el componente que más explica la digestibilidad de la planta entera en maíz es lo referido al tallo y a las hojas, porque las espigas son realmente muy digestibles en todos los casos y en todos los ambientes. Lo que nos explica las diferencias en digestibilidad es el componente de la digestibilidad del tallo y de las hojas. Y por ejemplo, los híbridos que presentaban mayor digestibilidad eran los híbridos de doble propósito y los de silo. Y principalmente los que tenían más digestibilidad eran los híbridos de silo que tenían la mutación BMR, o sea, asociada a la nervadura marrón, que es una mutación que está asociada con tener menos lignina y eso estaría asociado con tener mayor digestibilidad. Con lo cual, bueno, cuando hablábamos de granos, parecía como más lineal. Bueno, tenemos esto, este es el que más rinde. Bueno, cuando hablamos de silo, dependiendo del destino final de ese silo, parece que habría algunas otras cosas, principalmente no solo asociadas con generar más granos, sino también ver qué pasa con el tallo y las hojas, que empezarían a tener más relevancia. Como mensajes finales de esta pequeña presentación, diríamos que, bueno, que hay requerimientos diferentes según el destino final del cultivo. Vimos acá ejemplos de qué pasa con la fecha de siembra. Bueno, para producir grano obtenemos buenos rendimientos en grano, tanto en siembras tempranas como en tardías, pero cuando hablamos de silo, bueno, en las siembras tempranas vimos que
teníamos un poquito menor de producción de materia verde, una duración más acotada de la ventana de picado, principalmente porque todo se está secando en general mucho más rápido. En las siembras tempranas están expuestas a una mejor condición ambiental para que eso ocurra, pero sí vimos que teníamos una muy buena digestibilidad. Cuando pasamos a fechas de siembra tardías, bueno, empezamos a tener la ventaja de una mayor estabilidad de los rendimientos, una ventana de picado, si queremos hacer silo, un poco más extensa. Tenemos también una buena producción de materia verde, principalmente asociada a mayor componente de tallo y de hojas, pero bueno, hay que tener un poco más de cuidado con la digestibilidad, principalmente del componente de tallo y hojas. Esto está muy asociado con que en siembras tardías, esos tallos, ya muy avanzado el llenado, empiezan a perder los carbohidratos solubles en agua que tienen, se hacen menos digestibles y también tienen en general una mayor cantidad de lignina en sus tallos, asociado a que son tallos más grandes. Y entonces, respecto del nitrógeno, bueno, vimos muy importante, tanto para producir grano como para producir silo, algo que en general imagino que todos acá saben. Y por último, respecto de los híbridos. Bueno, algo que nos parece interesante recalcar es que no necesariamente el mejor híbrido para grano sea el mejor híbrido para silo. Depende del destino de ese silo y depende de lo que uno quiera priorizar cuando va a hacer ese silo. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Jessica. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Y agarrando esto último que decías, y ahí te paso, Cachi, a vos, el destino. O sea, claramente empieza, esa es una de las conclusiones que trae este estudio y esta tesis doctoral que hace Jessica, que de alguna manera nosotros, en el caso nuestro, que hacemos silaje para carne, siempre íbamos con el mejor rinde, el mejor silo se picaba en el campo, siempre. En la práctica es así, más megas calorías, y la fibra era como más secundario y la digestibilidad de la fibra. Pero bueno, claramente en la lechería, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿qué pasa con esos silajes que en una de esas como estrategia uno busca un silo que tenga mejor, o sea, un silo con un doble propósito o que sea más silero, buscando un poco la dieta en el tambo? ¿Qué nos puedes hablar de la eficiencia nutricional que tenemos que tener en cuenta para aprovecharlo? Sí, necesariamente van a ser distintos los silajes y la búsqueda del híbrido de acuerdo al destino que va a tener. Sí, hay efectos distintos que se buscan en el feedlot. Lo que buscamos es un efecto mecánico de la fibra, un efecto mecánico que evite la acidosis y que permita una buena, pero no tan importante, salivación en la rumia como lo necesitamos en el tambo. La saliva es el buffer que está limitando la pérdida, la baja del pH en el rumen. Y cuanto más se rumea, más se insaliva. El pH de un rumen en un feedlot está alrededor de 6, 5, 8. Esto es bastante ácido, cuando lo normal sería 6,8 y en el tambo necesitamos que sea 6,8. O sea que el rumen de una vaca lechera es muchísimo más cercano a la neutralidad que lo que es el rumen de un novillo de feedlot. Y esto se logra a través de la digestión de la fibra, la rumia y la insalivación. O sea que realmente son distintos. Y este efecto que Jessica encuentra de la mayor lignificación de los híbridos más tardíos, en buena medida nos pasa con las facturas subtropicales, que digamos, los tallos crecen cuando las temperaturas son más grandes y las temperaturas con que crecen los tallos tienen que ver con el nivel de lignificación. Cuanto más temperatura hay, la velocidad de la lignificación es más grande. Lo vemos en los henos de alfalfa. Los henos de alfalfa de primavera son mucho más tiernos que los hechos en pleno verano. Los tallos, porque los niveles de lignificación son distintos, por eso evidentemente que los tardíos, en este caso, serían más aconsejables para un feedlot, mientras que los tempranos para un tambo. Cachi, y no solo para un feedlot, ¿no? Nosotros, y se ve en tantos sistemas en lo que es la recría que podés, siempre corrigiendo la proteína, siempre hablábamos de la importancia que en un silaje no lográs
tener esa proteína que necesitas para poder aprovechar bien ese grano y para aprovechar bien el silaje y esa dieta, pero si lográs con digamos, los subproductos que necesitas, o sea, una corrección proteica con, no sé, expeller de soja, burlanda seca o cualquier otro, semilla de algodón, lo que sea, que puedas corregir esa proteína del silo, digamos, ¿cómo lo ves? O sea, yo también he escuchado y lo hemos hablado que hay productores que todavía no se convencen de la importancia de corregir la proteína en un silo, y siendo el silo autoconsumo una herramienta bien utilizado, porque es para ir a fondo, es una herramienta que vos la tenés que usar con un manejo adecuado. Si lo haces mal, claramente hay fracasos donde no funciona, pero arriba de 400 gramos, que es lo que tendría, 500, tendría que apuntar a un 700, 800 gramos de ganancia. Probablemente los resultados económicos sean muy buenos, los productivos también, y esas 700, 800 gramos los vas a conseguir también corrigiendo la proteína del silo, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Me gustaría ver, poder contarles algo importante. Cuando se empezó a usar grano en la Argentina, no usábamos antes para nada grano en la ganadería, porque resultaba muy caro. Entonces la ganadería era básicamente una ganadería pastoril, solamente a pasto. Se empezó a usar una suplementación y utilizamos una cantidad mínima de suplementación, digamos, para un novillo a lo mejor de 350 kilos de terminación, utilizar 2 kilos por día en un pastoreo de alfalfa, o sea que eran una mínima aporte que daba el maíz, y siempre con su energía que aporta el grano de maíz en forma de almidón. No nos preocupaba demasiado dónde se digería, si se digería en rumen o se digería en intestino. Es más, siempre pensamos que sería bastante bueno que me digiriera buena parte del intestino, porque no teníamos que pagar un tributo a los microorganismos por la digestión energética, sino que nos lo absorbiera directamente en forma de glucosa a través del intestino. Hasta que después se descubrió que en mayores cantidades empezaba a aparecer almidón en heces. La pregunta era ¿por qué? Y también se descubre de que el rumen tiene una capacidad inmensa de digerir almidón, o sea, diría indefinida, mientras que el intestino del rumiante tiene una capacidad muy definida y muy pobre de digerir almidón. Entonces, cuando dábamos pocos granos, se digería muy bien el almidón que pasaba en el intestino delgado, pero cuando empezamos a dar más cantidad, el almidón no se digería, había que digerirlo en rumen. ¿Y cuál es el problema para que se digiera en rumen? Bueno, primera cosa es que el almidón del maíz está en el endospermo del maíz, y que es el aporte energético más importante. Y el endospermo del maíz tiene una estructura proteica muy, es como si uno tuviera un montón de casilleros chiquitos y estuvieran metidos en este casillero y muy apretados los gránulos de almidón. De tal manera, esto hace que el maíz se pueda almacenar muy bien en los hilos y no se descomponga totalmente. Y esta proteína, que es de un grupo de proteínas muy poco degradables, se llama ceína por el nombre del maíz, seamáis, y esta ceína es muy lentamente degradable. Y si las bacterias no degradan la ceína, no alcanzan al grado de almidón. Nosotros lo molemos para darle más accesibilidad a las bacterias, pero deberíamos ponerlo a nivel microscópico para que rompan esto. Para que tengan una idea, lo que pasa es, si uno pusiera un poco de grano de maíz en un sartén, vemos que de golpe se hace un pochoclo. ¿Y ese por qué es blanco ahora si el grano era colorado? Porque es el almidón que reventó y salió. Ese almidón que no veíamos y que estaba cerrado por la ceína, ahora lo vemos. Entonces nosotros lo que necesitamos es, ¿cómo podemos, si vamos a dar más cantidad de grano, es cómo hacer para que las bacterias del rumen puedan acceder al almidón? Empezamos con un molido y nos fue bastante bien, pero seguimos dando más cantidad. Y no basta con esto. Empezamos a tener necesidad de que el maíz permaneciera más tiempo, porque es bastante lerdo hasta que se digiera la ceína, y evidentemente no podía permanecer, al dar tal cantidad de comida a los animales de feedlot, permanecer tanto tiempo. O sea que la velocidad de paso era mayor que la necesidad de que permanezca en el rumen el grano de maíz para que se digiera. Entonces buscamos cambiar la velocidad de digestión del grano. Y acá aparece, y todo esto viene con los silajes. El grano de maíz que está en un silaje
se degrada el rumen mucho más rápidamente que el grano de maíz que está seco. Aparte de tal manera que si yo aportara en silo, digamos 3 kilos de grano, y aportara en forma seca 3 kilos de grano, tendría 2 velocidades de digestión distintas. Y al tener 2 velocidades de digestión distintas se podría digerir mucho mejor. Aprovecho el rumen mucho mejor y aprovecho toda la flora ruminal. Y si a su vez a la flora ruminal la fertilizamos con nitrógeno, la flora es mucho más activa y esto me permite poderlo digerir mucho mejor. O sea que diríamos que hoy la clave está en no desperdiciar almidón y se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque tenemos que prestigiar la digestión en el rumen y la manera de prestigiarla es utilizar almidones de maíz de distinta velocidad de digestión. Los más rápidos van a ser los del silo, después los del grano húmedo, después los de los maíces dentados y después los de maíces secos dentados y después los de los maíces secos duros. O sea que acá tenemos, simplemente y sin llegar a tratamientos térmicos o de humedad que tiene Estados Unidos, pueden llegar a buscar 4 velocidades de digestión distintas y si las combinamos bien y las fertilizamos bien, podemos aprovechar al máximo la digestión del rumen, que insisto que es indefinida, distinto a lo que ocurre con el intestino y lo que buscamos antes, que pase al intestino, es lo que ya no buscamos más. Muy bueno. Cachi, estamos con el tiempo cumplido, pero realmente súper interesante. De alguna manera, esta última parte donde vos realmente nos proponés ser eficiente en la utilización, si vamos a hacer un silaje donde vamos a poder digamos, a darle un procesamiento a ese grano también, porque va a estar ensilado, va a estar, vamos a aprovecharlo mejor y ese aprovechamiento siendo un cultivo tan importante y tan caro, es súper importante, y corrigiendo la proteína y haciendo lo que hay que hacer, o sea que yendo al máximo, yendo a máxima velocidad. Bueno, nada, muchísimas gracias, creo que quedó muy claro el ensayo y cómo, cuáles son esos resultados y esas ventajas de cómo seguir y después también cuáles son ese máximo potencial que podemos sacarle y de otro lado la visión que nos da vos, Cachi, de cómo utilizarlo mejor. Así simplemente como un comentario final, sí. Un excelente grano como es el maíz no podemos mal aprovecharlo, o sea que sí, buen punto. Digamos, ahí está para que lo valoremos en todo su potencial. Excelente, Cachi. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Esperemos que haya servido y haya gustado a mí, yo la verdad que la pasé muy bien, aprendí un montón y lo disfruté. Así que muchas gracias. Nuevamente lo invitamos a Juan Pablo Ioele. Muy bien. Juan Pablo, Marcos, entregándole al ingeniero agrónomo Oscar Cachi Melo esta placa, este reconocimiento. Muy bien. Muy contento, qué claro grande, que sí. Qué grande. Yo no quiero dejar de decir algo. La mayoría de los que laburamos un poco con el maíz en la parte de nutrición, nos criamos con la tablita de Cachi Melo. O sea que estoy frente a las tablas con las cuales... Después de la tablita de Machinea, después viene la de Cachi. Pero no sé si ustedes se dan cuenta de la facilidad con la cual explica cuestiones muy difíciles, cosas que puede hacer la gente que sabe muchísimo, lo de construye, te lo cuenta de cualquier manera, lo entiende todo, así que te lo queríamos agradecer de alguna manera todo este esfuerzo y laburo que hiciste en el grano de maíz, después que lo cosechamos, ¿no? En su recorrido pasa por muchos lados, por ese rumen que te lo conoces todo, y que muy bien nos contaste. Así que bueno, con Marquitos queríamos subir, ahora yo le paso a él el micrófono. Y otra cosa, que me enteré con él cuando estábamos haciendo los Zoom para la reunión y que me dio todavía más alegría, es que sos rosarino y de Central, con lo cual... Bueno, si hablamos de fútbol... Así que bueno, ahí te paso, Marco. Muy bien. No, gracias. Yo, Cachi, recién te decía que yo no había sido alumno tuyo, no había tenido el honor de ser alumno tuyo, pero te he podido conocer a través de la huella que dejaste en tus alumnos. Así que esto es un reconocimiento a todo ese legado que dejaste en cada uno de ellos. Nuevamente el aplauso para Cachi con este reconocimiento de tantos años de trayectoria. Cachi, lo escuchamos. Le quiero agradecer muchísimo por este reconocimiento y sepan que el campo siempre me encantó y me gustó enseñar. Y quizás explico también porque cada cosa que aprendía decía, che, ¿y a esto cómo lo explico? Claro que esta gimnasia me ayudó mucho y bueno, y realmente hice lo que me gusta.
Bueno, y hablando...